farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas tardes, queridos amigos de la Universidad Nacional de Cajamarca, una vez más transmitiendo desde nuestra histórica ciudad al norte del Perú, y a pesar de todas las vicisitudes que está aconteciendo en el país, nos damos pues el tiempo, el esfuerzo de seguir contribuyendo, ¿no?, con la divulgación de esta disciplina tan compleja, poco entendida y tan necesaria en este siglo XXI, que como ya vemos para nada es ni el más pacífico ni tampoco un mundo color de rosa como alguna vez se planteó. Bueno, en esta ya prácticamente 29ª entrega tenemos a un invitadísimo de la casa que prácticamente no necesita presentación, que es el doctor Manuel Espinosa. Vamos a tener pues esta conferencia magistral, Dinámica de la Evolución Política en Latinoamérica y en el Caribe, ¿no? Un título bastante acertado, bastante contextualizado con el entorno que están viviendo no solo el Perú, sino los países de la región, donde vemos pues una bastante exacerbada y acelerada y increciendo convulsión social, no solamente, como digo, en nuestro país, sino también en diversos países de la región, que hay que, pues, esto tiene que llamar, pues, ¿no?, al científico social, al politólogo, al sociólogo, al que se dedica al análisis internacional, a la geopolítica, es, pues, materia prima de análisis, que ahora, pues, sin más que decir, le damos la bienvenida. Adelante, doctor Manuel Espinosa. Muy buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación, siempre honrado de estar con ustedes en la Universidad de Cajamarca y el Proyecto Patria, y esta transmisión en vivo que hacen los hermanos de Asia TV en Argentina, ¿verdad? Mira, como bien decía, bien apuntaba, la situación de enfrentamiento en nuestro continente, sin duda alguna nos tiene que llamar a una retrospectiva de lucha, ¿verdad? Que nuestros pueblos, nuestros estudiosos, nuestros académicos tienen que siempre tener en la visual. Me refiero a que para abordar este tema podríamos dividirlo en 3 grandes periodos, ¿verdad? No me voy a meter al periodo colonial, ¿verdad? Eso estamos muy claros. Un segundo periodo puede ser el neocolonialismo, dirigido por los norteamericanos, todavía por alguna remanencia europea, y un tercer periodo sería aquel de lucha que viene en nuestros pueblos tras finales de la década del 50 con la aparición del triunfo de la Revolución Cubana. Pero sí tenemos que entender que la evolución de la expansión norteamericana a lo interno de Norteamérica, de los territorios ubicados en Norteamérica, marcan, ¿verdad?, una pauta, y me refiero a la toma de Florida, a la expansión hacia Luisiana y la compra de toda esa enorme cantidad de territorio, la usurpación a México del 55% de su territorio, Texas igual, Nuevo México, California. Entonces, luego hay un rompimiento de esos territorios de Norteamérica y salen y se dirigen hacia el Caribe, hacia el sur, como bien decía, después de promulgada la doctrina Monroe de 1823, decía
o dijo Quincy Adams, ¿verdad?, que no había territorio de mayor importancia en el extranjero que la isla de Cuba. Y por eso vamos a ver nosotros que ya en la Guerra del Pacífico, bajo esa operación de explosión del acorazado de Maine, logran con esa excusa los norteamericanos entrar en una guerra con España y quitarle pues la isla de Cuba, avanzan a Puerto Rico y llegan hasta la isla Guam en el Pacífico. Luego vas a ver su accionar también en Haití, en Panamá, quitándole a la provincia de Panamá la Gran Colombia, Nicaragua, 2 intervenciones extranjeras, y este ritmo acelerado de expansionismo norteamericano, pues lógicamente llama la atención de grandes próceres como Simón Bolívar, Martí, y que abogan por una unidad continental. Ahí se marca ya una disyuntiva para nuestros pueblos, la lucha por una segunda independencia, esa unidad continental, y que en su lucha práctica antiimperialista, el general de hombres libres Augusto César Sandino de Nicaragua logra romper con el mito de lo indestructible que son las tropas o los marines yanquis y los expulsa de Nicaragua, ¿verdad? Claro, la política norteamericana es consistente en su accionar contra los pueblos y manda asesinar al general Sandino, instala a una guardia nacional, una guardia pretoriana en el país, ¿verdad? Y ese modelo de implementación de dictaduras militares va a seguir una forma práctica, en la política exterior, acompañada pues de la doctrina del Gran Garrote, de la doctrina de las cañoneras, y no es sin la práctica de las operaciones clandestinas, como la que realizó contra la Revolución Guatemalteca de 1954, donde todo lo aprendido en Irán, al destituir un año antes, junto con la CIA y la inteligencia británica, al ministro iraní, ¿verdad?, por apropiarse de las empresas petroleras, implementan de una manera más sofisticada esas operaciones en Guatemala, logran prácticamente destruir el gobierno de Arbenz en Guatemala en el 54, y no es hasta 1959 cuando el triunfo de la Revolución Cubana viene a generar todavía una dinámica mayor de lucha, porque hay que reconocer que el campo y la proyección de la Revolución Cubana hacia el continente ha sido enorme. O sea, el aporte a la lucha de los pueblos de Cuba en esa segunda independencia contra el imperialismo norteamericano ha sido enorme. Entonces vamos a ver que a partir de el triunfo de la Revolución Cubana, desde luego lo que se instauró como acciones clandestinas en Irán o en Guatemala, van a tratar de, o no es que van a tratar, van a emplearla en Cuba de muchas maneras, alrededor de 42 tipos de operaciones clandestinas a lo largo de todos estos años, hasta que terminó, hasta que falleció el comandante Fidel Castro, más de 465 atentados a su vida, y en ese día la invasión fallida a Bahía de Cochinos, ¿verdad? Así la nombran ellos, conocida por nosotros como Playa Girón, y que tratando de aislar a Cuba ya con organismos posicionados como la OEA, ¿verdad?, el TIAR, como estructuras de andamiaje de la política internacional norteamericana para la dominación y control de nuestros países, pues no dio mucho resultado, porque más países se vieron involucrados
en la lucha por su liberación en este tejido, te decía, de dictaduras militares, que agobiaban a nuestros países, los ensangrentaban. Cabe destacar la nefasta Operación Cóndor, que es una repetición de toda una operación anticomunista que realizaron en Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que tenía por objetivo el no permitir que partidos, organizaciones de izquierda llegaran al poder en Europa. Y entonces aquí implementaron esta Operación Cóndor con nefastos resultados, como podías observar. Un segundito. Entonces, Chile, en Cuba triunfa la opción revolucionaria por la lucha armada, los movimientos de liberación, como la lucha armada es lo que le facilita al general Sandino alcanzar esa victoria en el 34 con los Marines Yankees. Pero Salvador Allende hace una proeza y como partido de izquierda logra llegar al poder por la vía electoral, pero vimos que inmediatamente no se lo permitieron, se la montó lógicamente esa cúpula militar, esa élite militar entrenada, educada, con fundamento profundamente ideólogo de las escuelas norteamericanas, le dan el golpe de Estado y lo asesinan. Entonces hay que un tanto dimensionar la viabilidad de el triunfo siempre por la vía militar y un tanto menos la política, si realmente los pueblos quieren llegar a realizar un cambio de modelo que profundice en la restitución de derechos de sus pueblos, de sus ciudadanos. Otra dinámica muy importante fue el triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979. Esto a nuestro pueblo le costó más de 30,000 vidas para liberarnos de la dictadura somocista, tan criminal como el resto de dictaduras militares que instalaron. Aquí Somoza era el último Marine Yankee, el mayor luchador anticomunista de todo el continente. Sin embargo, pues bajo la lucha del pueblo nicaragüense, conducida por el Partido Frente Sandinista, se logra el triunfo sobre esta victoria y marca una pauta muy importante en el avance, ¿verdad?, del triunfo de los pueblos de la izquierda real en función de su liberación, siempre por la vía armada como movimiento de liberación, porque el Frente Sandinista era un movimiento de liberación. De más está decir los 10 años de la guerra contra la revolución que dirigió la administración Reagan, donde prácticamente ensangrentó a nuestro pueblo, llevándolo a tener una cantidad de más de 50,000 víctimas en esa guerra, y siendo ellos sentenciados por la Corte Internacional de Justicia en La Haya con un pago de 17,000 millones de dólares que no lo pagaron. En esa guerra contra Nicaragua implementaron y lo aprendido en Irán, y lo aprendido en Guatemala, y lo aprendido contra Cuba, y lo aprendido contra Chile, todo lo aprendido también implementado en la Operación Cóndor, y eso le puede dar una dimensión a los que nos están escuchando de la guerra monstruosa con la que el pueblo nicaragüense se enfrentó, ¿verdad? Y que al final logró desarticular. Sin embargo, durante esa misma década vimos una posibilidad de paz por la vía electoral, y en el 90
el Frente Sandinista, como partido político, perdió las elecciones. Es una dinámica del advenimiento del neoliberalismo, de una reafirmación de la derecha en toda la región, porque en esa década en toda Centroamérica se libraba una batalla feroz contra las estructuras de poder económicas ligadas al poder norteamericano, y sobre todo con esas estructuras militares genocidas existentes y remanentes hoy día. Pudimos ver nosotros, sin embargo, que ni la chispa de la revolución cubana, ni la revolución nicaragüense, ni la chispa que dejó Salvador Allende quedó en estas latitudes apagada. Pudimos observar que, por una parte, toda una estrategia de creación de una red global de ONG, una política de irse deshaciendo de partidos políticos tradicionales que cooperaban con los norteamericanos o ciertos niveles de liderazgo, se fue tornando, ¿verdad?, en función de afianzar esas estrategias neoliberales y del consenso de Washington. Y en el 99, a pesar de todo eso, pues vemos a la revolución bolivariana surgir y crear un nuevo bloque antihegemónico en la región, que hoy pues lo califican como la triada del mal, en las palabras de Bolton, si lo acordamos. Sin embargo, a partir del 99, aún con el golpe de Estado que le intentan dar al comandante Chávez, como decía Zamora Machel, la lucha continúa y se abren nuevas perspectivas para un proceso alternativo, ¿verdad? Un proceso alternativo donde organizaciones ligadas a la izquierda pueden llegar al poder, y como flashpoints vas a ver una dinámica en todo el continente donde esto se hace una realidad, y por la vía electoral. Llega un Rafael Correa de Ecuador, o un Evo Morales a Bolivia. En Honduras también pudimos ver la llegada de alguien muy ligado a la izquierda, pero que sin embargo la fuerza militar, la mano militar, le da un golpe de Estado. Hoy su esposa está en el gobierno, ¿verdad? Porque prácticamente lo que hicieron fue repudiado, condenado, hasta la saciedad y en la memoria histórica continental quedó como una página abierta de lucha, esa página de Honduras. Sin embargo, podemos nosotros articular que esa lucha entre la facilitación o la posibilidad de la llegada de la izquierda al gobierno, ¿verdad?, que la lógica debe ser al poder para realmente hacer los cambios necesarios que se requieren en beneficio de los pueblos, de la gran mayoría, pues es la dinámica que hasta hoy día en el continente marca la pauta principal. Podemos ver no solo la llegada de un liderazgo de izquierda, sino de la creación de un sinnúmero de estructuras multilaterales que tienden a consolidar la dinámica de las relaciones internacionales en el continente, como el ALBA, la creación del ALBA, UNASUR o la misma CELAC, que en palabras de varios mandatarios contemporáneos como AMLO, ¿verdad?, como el mismo Fernández, deben de sustituir a la fatídica OEA, ¿verdad? Porque sería ilógico hablar de un TIAR, aunque lo han querido revivir, pero recordemos que el TIAR pues prácticamente fue traicionado por los mismos norteamericanos cuando se fue al lado de los ingleses y en contra de los argentinos durante la guerra de las Malvinas. Sin embargo, esta estructura
de las que hablo, como el ALBA, UNASUR, la CELAC, pues están creándose, tienen una mayor perspectiva para desarrollo, hay un diálogo interno que debe de permanecer, donde los intereses de los países de la región, los intereses comunes deben de prevalecer y no los de Washington, donde te encuentras a una OEA situada, ¿verdad?, su sede central en la capital norteamericana. Pues. Esto nos debe dar a entender que existe una dinámica permanente de enfrentamiento entre el sur y el norte. Vimos todo un periodo de repunte de la derecha, el macrismo, los intentos de el fujimorismo, retornar, inclusive con serios matices de ultraderecha, un rey Bolsonaro en Brasil. Entonces, y hemos visto también cómo de manera ya no solo militar, ¿verdad? Sí, con esos formatos de las revoluciones de color, o ahora con los famosos lawfare, que son juicios que te abren, que le abren a los mandatarios y que al final de todo reconocen que no había prueba alguna, ¿verdad? Y que le salen libres. En el caso hubo un lawfare en Uruguay, hubo en Brasil, tanto con Lula como con Dilma. Y ahora lo estamos viendo claramente con la Kirchner en Argentina y con Pedro en Perú, ¿verdad? Entonces esa dinámica de reinstalación de la ultraderecha es una de las mayores características actuales en la dinámica de la evolución política de las relaciones internacionales que el continente enfrenta contra la potencia del norte, pues el imperialismo norteamericano. Tenemos todo un sinnúmero de estrategias que confunden, que enajenan, amparados o bajo conceptos como el progresismo, están dando lamentablemente serios resultados. Tiende a confundir a nuestro continente en cuál debe ser el horizonte que debe marcar realmente la lucha para el progreso y desarrollo de nuestro pueblo. Y ahora que el avance económico de las relaciones con China es algo ya materializado a nivel continental, la reacción de los norteamericanos pues viene a ser mucho más agresiva, mucho más abierta. Viste la expresión de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ¿verdad?, en establecer pues realmente qué es lo que le interesa de nuestro continente, cuáles son los recursos energéticos, dónde estos están ubicados, y te está diciendo pues no vamos a permitir de una u otra forma que estos recursos estratégicos caigan en manos ya sea de China o de Rusia. Y ahora más con Rusia, cuando están ellos enfrentados en Europa, donde Ucrania pues es un pivote, un peón más en ese tablero de ajedrez global, por el dominio global que se está jugando. Entonces la situación en América Latina se vuelve más volátil, mucho más peligrosa. En nuestras latitudes, ya en el 2018 tuvimos un intento de golpe de Estado que era propiciado por toda esa red de ONG que financiaban la agencia norteamericana de asistencia para el desarrollo, entre comillas, ¿verdad?, clásica, como la USAID, la ANED, el IRI, la Freedom House y similares, ¿verdad? Y toda una red de organizaciones de corte de derechos humanos
que son, diremos, el coro y la orquesta acusativa de los gobiernos. Vamos a decir, entre comillas o sin comillas, no importa, que tiene una característica de izquierda. Y es lo que nosotros estamos viendo, la gran disyuntiva, por ejemplo, el silencio que se abre ante la situación en Perú, o el silencio que se abrió ante la situación que ocurrió en Bolivia, cuando claramente la OEA, como instrumento de poder internacional, ¿verdad?, de poder multilateral al servicio de la Casa Blanca, desconoció y caotizó completamente por completo el resultado electoral de Evo Morales. Entonces, de nuevo estamos oyendo voces como el comunismo, como la lucha contra el comunismo, contra el chavismo, el castrochavismo, el castrismo, que nos vienen a situar en una dinámica de la Guerra Fría, ¿verdad? Y recordemos que en la Guerra Fría nosotros como continente estuvimos entre esos 137 conflictos locales que se dieron al lugar. No sé si podemos hacer alguna pausa ahora, Carlos, y claro, hice alguna pregunta de tu parte. ¿escucha? Perfectamente. Muy bien. Bueno. Me parece muy interesante cuando usted hace esa reflexión respecto a un progresismo, ¿no? Ahora tenemos, claro, el caso de Pedro Castillo es el más sonado en la región del momento, no es el único, pero tenemos que, al menos los sectores que se autodenominan de derecha o que se identifican, hablan de un marxismo cultural que está fomentando el indigenismo, ¿no? Y que bueno, se los ha formado así, por años han trabajado en el sur del país, en el caso de Puno, para sembrar un odio, ¿no?, contra el resto del país, en fin, bueno, perspectivas de este tipo. Pero cuando uno aguza un poco más, ¿no?, el análisis, afila más los instrumentos, la perspectiva, los ángulos, nos damos cuenta que efectivamente estamos ante un proceso de ingeniería social cuyo último objetivo es la desestabilización de nuestra región y por supuesto del país, ¿no? Yo traigo a colación, y ya hemos hablado de esto en otro programa, pero me parece que es pertinente. Hay un documento del señor Evan Ellis, ¿no?, que es un doctrinero militar estadounidense, un político especializado en Latinoamérica, en China, y sus relaciones de China con Latinoamérica. Y vemos cómo es que este señor nos habla en un documento del año pasado, bastante perturbador, bastante insidioso, ¿no? Preparación para el deterioro del entorno estratégico de América Latina y el Caribe, ¿no? Me parece que el enfoque que nos dan estos marcos teóricos ya va por otro lado. O sea, estamos viendo que se está generando un caos al interior del país y muchas veces no es, pues, que digamos, identificado el enemigo, mejor dicho, ¿no? Porque a esa izquierda, la señora Boluarte, nunca olvidemos, la señora de esa izquierda, ¿no? Ella estuvo en el Ministerio de Desarrollo, etcétera, y estaba dentro de esas perspectivas globalistas, etcétera, ¿no? Y ahora tenemos que ella está en el poder respaldada por la derecha, o sea que no hay mucha conflictividad entre esa izquierda contemporánea, progresista, entre comillas, financiada del exterior y, como vemos, bastante alineada a los intereses de Washington. No es, esto lo que voy a decir es totalmente público, esto no es una especulación. Cuando la señora Boluarte, ni bien asume el cargo, obviamente de una manera bastante, cuanto menos cuestionable, es recibida o mejor dicho, ella recibe a la señora Lisa Kena, que es actual embajadora de Estados Unidos en el Perú, y que en su momento había sido también agente de inteligencia, o sea, miembro de la Central Intelligence Agency, o sea, de la Agencia de Central de Inteligencia Americana, más conocida como la CIA. ¿No es un poco sospechoso esto? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que
el hegemón anglosajón, angloamericano, norteamericano, estadounidense, gringo, si se quiere, está replegándose de sus habituales entornos de influencia, por lo menos en el Asia, en el caso está que se moviliza, pero ya no es lo mismo que de antes, ¿no? Vemos que está en un proceso crítico y como que estas reacciones como lo que usted mencionó respecto a la señora Laura Richardson, ¿no? Que prácticamente ha dicho que esto es su territorio de ellos, que nuestros recursos son importantes para los norteamericanos por la importancia estratégica para su seguridad nacional. O sea, estamos viendo cómo en pleno contexto de crisis sistémica también se va desplegando una serie de acciones que no están demostrando un poderío, sino yo diría en cierta forma un nerviosismo. De ese contexto global que estamos viendo en Ucrania, que próximo veremos en Taiwán, ¿se podría decir que también la región entra dentro de ese marco, doctor Espinosa? Sí, yo te iba te iba remarcando cómo, por ejemplo, la Central de Inteligencia, ¿verdad? La CIA que mencioné, va repitiendo su accionar, pero en un sentido de mejorar, ¿verdad? Con mejores resultados para ellos, sus acciones clandestinas. Igual pasa con el colorario doctrinario norteamericano, cuando vos revisás la doctrina Monroe, ¿verdad? América para los americanos, ninguna potencia allende al Atlántico tiene por qué estar haciendo aquí nada, ¿verdad? Una delimitación clara de espacios geopolíticos. Nosotros lo vivimos en 1848. Desde 1848, la política norteamericana hacia Nicaragua es de impedir la construcción de un canal interoceánico aquí, ¿verdad? Y ni Inglaterra, ni Alemania, ni Francia en aquel momento podían construir ese canal aquí. Cuando mencionas a este señor, Ellis, ¿verdad? Que vino aquí a Nicaragua y de aquí fue expulsado en el 2016. Él como profesor, ¿verdad? Vamos a darle el crédito que es profesor, investigador del Colegio de Guerra norteamericano, ¿verdad? Y que andaba haciendo entre comillas, ¿verdad? Una investigación académica. Pues el fin es eso, encontrar un sinnúmero de causales por qué Nicaragua con China no puede ni debe construir ningún canal interoceánico, y solo debe ser con los norteamericanos o autorizado con los norteamericanos o bajo el mandato de los norteamericanos o administrado por los norteamericanos. Entonces, la historia de eso se repite. Y si vos mirás el guión que tiene ahorita el Perú con la vicepresidenta en el poder, fue un tanto el guión que repite en las operaciones actuales de cambio de régimen y que la hicieron en Bolivia, ¿verdad? Y ella debe de tener cuidado porque el fin va a ser igual de trágico que la que usurpó o tomó el poder o aceptó ser la presidenta después del golpe de Estado que la OEA le dio a Evo. Entonces, aquí hay una clara corriente de impedir que, así como lo han tratado de impedir a Nicaragua, que cualquier país de Latinoamérica tenga o realice con China o con Rusia o con la India o con quien sea, enormes proyectos de infraestructuras que de una u otra manera saquen a los norteamericanos y le resten hegemonía y control en nuestro continente. Entonces vas a ver ahí el accionar de la... ¿Por qué habla la jefa del Comando Sur sobre temas de recursos estratégicos económicos? ¿Por qué no lo hace un economista? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hace un ambientalista norteamericano, sino la jefa del Comando Sur? Te está diciendo que la doctrina de las cañoneras, ¿verdad? A la luz de la existencia de la cuarta flota, que está dedicada para el control hegemónico militar en Latinoamérica, está activa. Entonces, me parece que el conocimiento de la historia
tanto del accionar de política exterior norteamericano hacia nosotros como el accionar de lucha nuestra, pues es lo que va a generar una conciencia libertaria, una claridad meridional sobre qué es lo que ha venido sucediendo, qué fuerzas se han venido enfrentando, cuáles han sido sus resultados, logros, derrotas, costos, ¿verdad? Y sobre todo marcar una lucha que continúa, porque, mira, si la doctrina Monroe, eufemísticamente, a muchos les suena bonito, ya patio trasero suena más grotesco. Y cuando un presidente te dice shitholes, ¿verdad? Menciona a países de nuestro país como shitholes, eso es deplorable. Y aun cuando ellos digan, pidan disculpas, o como en el caso de Obama, que dijo borrón y cuenta nueva, eso no va a cambiar ni la naturaleza agresiva, expansionista del imperialismo, ¿verdad? Ni tampoco debe cambiar las aspiraciones y niveles de lucha que tienen que tener el continente hacia esa actitud norteamericana de control y hegemonía. Entonces, el problema es que sí, ellos pueden articular todo un poder blando mucho mejor que muchos de nuestros países. Los recursos que invierten en la proyección de este poder blando enorme, ¿verdad? Tiene un contenido altamente ideológico. Vos podés ver en toda película hoy día, programas para niños, de dibujos animados, canciones, que el progresismo está ahí. El progresismo está ahí, como en la década de los 60 y los 70 y los 80, estaba ahí el anticomunismo, el antisovietismo. De una manera tan clara, pero que la juventud, por decir algo, la abraza sin saber el objetivo claro de alineación y adoctrinamiento que eso tiene, y sobre todo debilitamiento de esa unidad que tiene que tener, esa unidad racional y civilizatoria que tiene que tener nuestro continente. Porque basta decir, con el oligopolio de los medios de información masiva con el que cuentan los norteamericanos y el occidente en general, que te puede cambiar la perspectiva de lo lógico. Por decirte algo, la operación especial militar rusa que implementa en Ucrania, pues para muchos es solamente eso, ¿verdad? Una guerra de invasión de Rusia en Ucrania. Y no es la recomposición de un sistema mundial, de un orden mundial que rompa con el unipolarismo, que supere, reforme y construya un nuevo sistema de seguridad colectiva, tanto europea como global, donde acciones tan impunes como la guerra contra Yugoslavia, las dos guerras contra Irak, el genocidio en Ruanda o en Darfur, o lo horrendo de lo que fueron a hacer europeos y norteamericanos a Libia o en Siria o Afganistán, ¿verdad? No pueda seguirse dando, inclusive pues con ese atentado dudoso a las Torres Gemelas, que si antes la mitad del mundo creía que habían sido estos miembros de Al Qaeda, ahora creo que el 80, el 90% está claro que fue un autogolpe, ¿verdad? Entonces, y que ese tipo de acciones tan impunes para el mismo pueblo norteamericano no sirvan como excusa para lanzarlos a la guerra contra el mundo. Hoy miramos nosotros una situación de acciones tan impunes como el sancionamiento, la libertad de sancionar a un sinnúmero de países que se reniegan a cumplir con tu voluntad. Mencionemos el bloqueo de Cuba,
si 200 países hay en el mundo y 198 le dicen no rompa ese bloqueo, 2 países como Estados Unidos y Israel desprecian ese resultado de la Asamblea General y siguen haciendo a su gusto y antojo, implementando el bloqueo contra Cuba. Nicaragua ha sido sancionada, Venezuela ha sido sancionada. Estás viendo, por ejemplo, la memoria de John Bolton, donde te dice, ¿verdad?, hacia dónde iban dirigidas las sanciones contra el país, pero que están claros que el objetivo es golpear la economía de un país para lograr el descontento de esa población y que facilite el cambio de régimen e instalar al monigote que ellos quieran. Estamos viendo el libro de Mike Pompeo, este salió en el 22, ¿verdad? Y ahora, pues, en las redes estamos leyendo, pues, que muchos se maravillan que dice Mike, que fue director de la CIA, que fue secretario de Estado de la administración Trump, que ellos preferían, pues, una acción militar contra Venezuela y que al final, pues, le dieron $1.000 millones a Guaidó y lo instalaron como presidente y desconociendo a Maduro, pero se han dado, han golpeado su cabeza contra la puerta y han tenido que reconocer de una y 1000 veces a Maduro, tanto en las transacciones petroleras que necesitan como los mismos europeos, ¿verdad? Y Juan Guaidó, pues, no pinta nada porque en la realidad ellos saben que Juan Guaidó no decide ni en su casa y ahora se están deshaciendo de él. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que partir de una educación más profunda en la historia de la lucha de los pueblos. Lógicamente, a las mentes conservadoras, a las clases pudientes de nuestros países, eso va a chocar porque nos siguen educando y en relaciones internacionales con lecciones de poder, pero de poder, ¿verdad?, de la paradoja del poder norteamericano, y que ese sea nuestro referente y no las aspiraciones de nuestros pueblos. Y esto es lo que realmente hay que hacer énfasis, porque si no, no va a haber conciencia libertaria. Y cuando yo digo conciencia libertaria, es la claridad de que nuestros pueblos necesitan alcanzar esa segunda independencia y aprovechar, sin cerrar los ojos, las oportunidades que te puede dar esta situación de apertura de un nuevo orden mundial como el multipolarismo. Véngase de Euroasia, ¿verdad? O véngase de otra latitud. ¿Qué pasa? Mira, el problema con nuestro continente es que realmente de los 52 países en África, un ejemplo, 50 orbitan ya en los proyectos económicos de China y muchos inclusive están orientándose hacia Rusia, y vemos cómo Rusia está sacando a Francia todavía del papel neocolonial que tiene en muchos remanentes en muchos países del África, y entonces nosotros nos volvemos como continente el link más débil, y es la antesala o el último frente con el que comienzan a pelear los norteamericanos, porque hay que tomar en serio lo que te dice la jefa del Comando Sur, Richardson, sobre las pretensiones que tienen para los recursos estratégicos que son nuestros, ya deben de ser explotados por nuestras economías para beneficio y lucro de nuestros pueblos y desarrollo. Significa que en esta situación de guerra, que no la mencionan, pero que sí existe, que sí se está dando entre China y Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos, estos recursos estratégicos son los que van a facilitar el poderío de combate
de los Estados Unidos. Bueno, a partir de todo lo que usted menciona y cotejando con la realidad que acontece en nuestros países, vemos que esto no es un tema de izquierdas o derechas, o sea, al siglo XXI prácticamente, como dijimos hace un momento, no hay mucha discrepancia, por lo menos en lo medular. Después en cuestiones superestructurales, decorativas, sí las hay. Esta es una cuestión de soberanía, ¿no? Es un concepto que se había ido junto con la categoría, la disciplina, el término geopolítica, desdeñando desde fines del siglo XX, los 90 fue su época dorada de esta proscripción, y ahora vemos pues cómo es que, por lo menos en buena parte del mundo, esto está, de entre las grandes potencias, son conceptos que no han dejado de ser. El concepto de soberanía es un concepto que, al igual que el término y la disciplina de la geopolítica, están retornando al enfoque no solo conceptual, sino también en la praxis política, como dije, por lo menos de los estados más importantes, en este caso Rusia, China, podemos agregar a Irán también, ¿no? La India en cierta forma. Vamos viendo cómo es que se está construyendo un nuevo orden internacional bajo estos, vamos a decir, estas premisas, estos fundamentos. Vamos a ver también que en la región al menos y en buena parte del mundo, Estados Unidos desde hace una década ya no forma militares con ese ahínco y ese ímpetu que caracterizó buena parte del siglo XX. Ahora más forma, como el otro día escuchaba un importante dirigente de la izquierda española, de esta izquierda progre, pero esto sí lo dijo y creo que era cierto, ¿no? Hay un término que se llama lawfare, ¿no? Es un término anglosajón que significa la guerra jurídico-legal. Y eso es prácticamente lo que le están haciendo. Yo no soy, lo he dicho en más de una ocasión y lo vuelvo a decir, nunca fui partidario del profesor Castillo, desde Cajamarca lo conocemos. Sin embargo, lo que le han hecho a cualquiera puede indignar, sinceramente, ¿no? O sea, es algo que le puede pasar a cualquier presidente, ¿no? Vamos a ver cómo es que a través de este lawfare, ¿no? De esta guerra jurídico-legal, el Congreso, no solamente con Castillo, en más de una ocasión, o sea, pero ¿quién? ¿Quién tiene el poder? ¿De dónde nacen al toque con eso termino, doctor? ¿De dónde nacen las iniciativas para? ¿De los congresistas solamente? Definitivamente no, de los legisladores tampoco. La ley, como hoy, como ayer y como siempre, va a ser siempre un instrumento del poder, ¿no? No es la ley la que hace el poder, es el poder la que hace la ley, y ahí lo estamos viendo, ¿no? En esta nueva modalidad de, vamos a decir, estrategias de dominación, ya no solamente por la mano militar y la mano militar, sino a través de lo que se denomina lawfare, ¿no? La guerra jurídico-legal. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Espinosa? Mira, a Lugo se la hicieron, ¿verdad? Lo desmontaron de su presidencia, decíamos a Lula también, a la Dilma Rousseff. Hace poco sacaron encadenado, pero encadenado, yo creo que viste esas imágenes a un expresidente hondureño, ¿verdad? Y ese es el sueño norteamericano ahora, o sea, instaurar el mandato de su ley en nuestras latitudes y que nosotros simplemente nos supeditamos a esa ley extraterritorial, ¿verdad?, que dispone las leyes norteamericanas. Eso, como te diría yo, es el lawfare es una nueva técnica de desestabilización, igual que las revoluciones de color, ¿verdad? Simplemente es otro formato. Pero aquí hay algo muy interesante, Carlos, que me parece que habría que establecer. Perú es un país grandioso, una historia inmensamente rica, ¿verdad? Somos parte, nosotros nos sentimos parte de esa cultura indígena, ¿verdad? Magnífica, guerrera, su riqueza en recursos, su economía, debería a estas alturas estar mejor.
y ocupar un papel relevante en la geopolítica global. Y nadie duda de eso. Argentina ya ni se diga, y lo floreciente que era Argentina, mucho mejor que hasta la economía de varios estados pujantes norteamericanos. Venezuela debería estar mejor. Entonces, en las excusas de uno, hay una excusa para uno, hay unas excusas para otro, pero la realidad al final llega siendo la misma. Nuestras economías, nuestro desarrollo, nuestro progreso, a pesar de tener tanta riqueza que las consume el planeta entero, nos siguen manteniendo en la pobreza. ¿Por qué? Por ese tipo de quintas columnas y sextas columnas, ¿verdad?, que amparan el accionar impune de las transnacionales, del imperialismo, del occidente colectivo. ¿Por qué? Porque ellos son los que se lucran y están dispuestos a lanzarnos a guerra entre nosotros mismos. Colombia contra Venezuela, Bolivia contra Perú, te dicen ahora Brasil contra no sé quién, y ahora se abre una nueva perspectiva donde la CELAC y los BRICS pueden jugar un mayor mecanismo como motor en el mundo, en las relaciones económicas internacionales. Lógicamente, estamos claros que crear analogías que pugnen contra el FMI, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, de esas palancas de poder financiero del imperialismo, ¿verdad? De ese modelo aún remanente como el Bretton Woods, pues tiende a ser muy peligroso para su amenaza de seguridad nacional. Pero no podemos quedarnos nosotros con el sentimiento de temor y la imposibilidad, ¿verdad? Es que no se puede. Lógicamente, en la dinámica interna de cada país, el conflicto político siempre se va a dar, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo que sucede ahorita en Perú es increíblemente inverosímil. Y países como México, como Argentina, como Colombia, Venezuela, le llaman al presidente de Perú, a Pedro, todavía presidente, y están pidiéndole a los norteamericanos, que ese embajador AMLO le pidió a los norteamericanos que ella deje de incidir mucho en la política interna, ¿ya?, de Perú, para que sea el mismo pueblo peruano el que pueda definir la salida de la situación y su futuro, pues. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos ver, más que pensar en que si los norteamericanos tienen la razón, aún con ese altruismo egoísta que tienen de decir que los recursos que nosotros tenemos son para ellos, ¿verdad? Y que China y Rusia amenazan su seguridad nacional al ellos pretender tener X o Y actividad comercial con nosotros, debe determinar y pensar en las mejoras, en un cambio social y reingeniería social que se tiene que dar a lo interno de nuestros países en la construcción de nuevos modelos, ¿ya? Y que levante la grandeza que tiene Perú, que levante al Perú como el lugar que debe de tener. Porque nosotros como latinoamericanos tenemos que a estas alturas del partido estar pensando en Euroasia o en América del Norte, cuando el sur de nuestra América es inmensamente rico y cultural y con recursos y con historia, y tenemos nosotros, todos los países del continente, un mismo habla, una misma historia, la misma creencia religiosa. O sea, debiéramos de ser una unidad de fuerza continental. Sin embargo, a lo largo de la historia, esa dinámica en las relaciones internacionales en nuestro continente ha ido encaminada a mantenernos separados, a limitarnos que unos no piensen así, porque eso es peligroso, porque los otros solo deben de respetar como otros piensan.
Entonces eso no nos puede llevar a ningún lado, más que integración. Nosotros debemos de hablar de unidad continental, que esa debe ser la senda por la que nuestros pueblos deben de enmarcar su destino de progreso y desarrollo. Yo te agradezco la invitación, ¿verdad? Y si no hay una pregunta. Bueno, usted sabe que nunca nos gusta inoportunar más en la cuenta de nuestros invitados y prácticamente ha respondido ciertas preguntas que estaban ahí en el baúl. Y en efecto, nuestros países había un sabio, algunos dicen que no lo dijo él, Antonio Raimondi, me refiero, un sabio italiano que visitó el Perú en el siglo XIX, un gran naturalista, y le atribuye a que él dijo esta frase, otros dicen que no, bueno, en fin, al menos yo cuando estaba en la escuela, en el colegio, lo aprendí que había sido supuestamente de él. Y entre otras consideraciones, él mencionaba que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Yo he crecido siempre con esa visión. El Perú es rico en todo, ¿no? Es rico en minerales, es rico en recursos estratégicos, en litio, cobre, también en oro, costa, sierra y selva, bendecido. Nace el Amazonas en el Perú, tiene el mar de Grau, que es el más rico del mundo, ¿no? Gracias a la corriente del Humboldt. O sea, siempre que el Perú es muy rico, claro, rico en recursos naturales, pero no rico económicamente hablando, ¿no? Que se plasme eso en la realidad concreta de las relaciones sociales, ¿no? Digamos, eso no, o sea, como bien dice, es para lamentarlo mucho, para llorar, cómo es que al 2022, al siglo XXI, después de 200 años de independencia, el Perú sigue teniendo los problemas de prácticamente toda la vida, ¿no? No ha mejorado, incluso yo diría que se han empeorado y con las últimas crisis peor todavía. Y con lo que estamos viviendo, ¿no? Que como bien dicen por ahí, es una falta de respeto, que no se transmita la realidad de las circunstancias por las cuales se atraviesa mi país. Muy, muy lamentable todo, pero queda, como usted bien dice, en este siglo XXI el intento de pensar nosotros mismos con la cabeza propia, ¿no? De pensar a nuestra región, a nuestra Sudamérica. Claro, se mira el proceso norteamericano, cómo se hizo grande China, cómo en su momento la Rusia actual ha retornado a la escena. Está bien, yo creo que está muy bien analizar, estudiar estos procesos. Sin embargo, como bien dice usted, hay que hacerlo pensando anclado, en el pensamiento anclado en la región, en nuestra América, en el Perú, Nicaragua, Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil, etcétera, ¿no? Y como bien dice, con la idea y la proyección de conformar un gran espacio, porque los países o los pueblos que no conformen grandes espacios civilizatorios, histórico-culturales, ¿no? Como es el caso de nuestra región, que usted bien señala, tiene un idioma en común, que ya es bastante, yo diría que es el 80%, por supuesto, la fe, ¿no? Que también la compartimos, y entonces ahí tenemos un potencial, activos que lamentablemente están siendo desperdiciados y que podrían bien tranquilamente ayudarnos y ser elementos en la construcción de un gran espacio latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano, como le quieran llamar, ¿no? En nuestra Sudamérica, con Centroamérica y todo el mundo de habla hispana. Lamentablemente, no es nuevo lo que estoy diciendo, esto ya lo habían mencionado nuestros grandes pensadores continentales, ¿no? En Perú hemos tenido, por ejemplo, a Aya de la Torre, mismo Mariátegui también hablaba de esto, ¿no? Y así sucesivamente. Creo que son lecturas, son reflexiones, son perspectivas que este siglo XXI, más que porque me guste o no me guste, por la propia dinámica e inercia de la historia, tienen que ser retomadas, ¿no? Bajo, claro, como lo dije, el estandarte de soberanía. Doctor, lo escuchamos. Solo me gustaría dejar una reflexión. Yo he viajado bastante, desde Pyongyang hasta, bueno, toda Rusia, hasta Central, Europa Oriental, Europa Occidental, América del Norte. Y no es lo mismo ir a visitar una tienda a Nueva York o a Miami, por decirte algo, que vas con el espíritu del consumo, ¿verdad? Que visitar las ruinas de San Juan de Teotihuacán, el observatorio en Tulum, o Chichén Itzá, ¿verdad? O un Machu Picchu, ¿ya? O sea, nosotros tenemos centros civilizatorios nuestros y necesitamos llegar a nuestras raíces y ahí encontrarnos nosotros mismos para
reconstruirnos a nosotros y desconstruirnos de toda esa nefasta cultura occidental que se nos ha metido hasta de los tétanos, ¿ya? Entonces me parece a mí que así como nosotros, por ejemplo, aquí abrazamos, en toda la región hay restaurantes peruanos y abrazamos la comida de ustedes y es deliciosa. Y así reconocemos, ¿me entendés? La majestuosidad de Perú y de todos nuestros países hermanos al sur. Entonces nosotros debemos de luchar en cada uno de nuestros planos por esa segunda independencia y por esa gran unidad latinoamericana. Es una gran tarea, es a largo plazo, no podemos pensar en procesos rápidos, son dinámicas, son periodos, ya estamos hablando de siglos. En el 23 hay 2 siglos de construcción de la doctrina Monroe, ¿verdad? 200 años. Y entonces, te digo, como decía Zamora Machel, la lucha continúa para los pueblos. Así es. Te doy las gracias nuevamente al Proyecto Patria, al espacio de la universidad, por esta tan excelente serie de conferencias que ustedes tienen a lo largo del 2022 y el 23, que sin duda alguna es una referencia ya regional, continental, lo que ustedes están haciendo, porque no ha habido eso antes. Y ustedes siguen y con gran éxito. Muchas gracias, Carlos, y saludos a todos. Muchas gracias, doctor Espinosa, por su disponibilidad. Y bueno, vamos cerrando ya con esta 29ª conferencia. De broma en broma hemos llegado, ya estamos a la próxima, a la número 30 y a la 31. No se olviden, este viernes a las 3 p.m. del Perú, 5 p.m. de Argentina y me imagino que 10 de la noche en España. Bueno, es cuestión de hablar el horario. Vamos a tener a Refollo, un gran pensador geopolítico, un gran estudioso, un gran traductor de los diversos idiomas asiáticos, ¿no? Del ruso, del iraní, del turco. También es un gran estudioso y un desarrollador de una perspectiva dentro de un nuevo campo, de una nueva perspectiva dentro de los estudios estratégicos, que es la cibergeopolítica, ¿no? Es una institución en sí mismo nuestro amigo Enrique Refollo, que para variar recientemente estuvo ante el Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas el último 20 de enero, ¿no? Dando su testimonio, una conferencia testimonial sobre su experiencia como misión humanitaria en la castigada región de Donbass, ¿no? Al este de Ucrania y al occidente de el epicentro de la geopolítica global del siglo XX, el vórtice geopolítico en estos momentos a nivel global. Bueno, una vez más, agradecer infinitamente a la Universidad Nacional de Cajamarca, a nuestro rector, el doctor Berardo Escalante Sumaeta, a nuestro vicerrector, el doctor Jorge Tejada Banto, y a todos aquellos que hacen posible que esta transmisión pueda realizarse, ¿no? A nuestros amigos de Asia TV, nuestros aliados estratégicos, Marcelo Ramírez y Ivonne Alves. Con ustedes, su servidor, Carlos Guamaña Aliaga, de Proyecto Patria de Cajamarca, Perú, transmitiendo de nuestra histórica ciudad. Un fuerte abrazo, a la próxima. Saludos cordiales. Gracias. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益群力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada.